Capítulo 4. Ascenso al poder. Ya yo era miembro de la hermandad, tenía un nombre nuevo, y era lo que se conoce como una bruja. Como un mes después de firmar yo el contrato con Satanás, tuve mi primera entrevista con la gran sacerdotisa local. El capítulo de mi pueblo natal era bastante grande, como de 1000 personas. La gran sacerdotisa me buscó, y me dijo que quería verme en su casa. Me sorprendió mucho que me llamara una persona de tan alto rango. A muy pocas muchachas una gran sacerdotisa las llama, para que vayan a verla, a menos que vayan a ser castigadas, o que desee encomendarles algo en particular. Su casa era una casa muy lujosa y fina, y la gobernaba con mano de hierro. Me dijo: Satanás te ha seleccionado, para que recibas adiestramiento, para que le sirvas, y seas gran sacerdotisa, si llenas los requisitos. Dentro de la secta satánica eso era el mayor honor. Una tiene que tener un rango muy alto, para que la escojan para ese tipo de adiestramiento. La gran sacerdotisa era una anciana. Había sido sacerdotisa muchos años. Era muy bonita, a pesar de su edad. Tenía una personalidad agradable, pero a la vez, había algo de frialdad en ella. Sabía que yo iba a tomar su lugar. Una gran sacerdotisa siempre es destruida cuando otra bruja la sustituye. Recibe órdenes de Satanás, o de uno de sus demonios, para que entrene a la bruja que ha de ocupar su lugar. No tiene otra alternativa que obedecer. Pensé que era extraño que me pidiera que estudiara para el cargo, ya que yo era tan joven, y una miembro tan nueva. Lo que no sabía en ese entonces, era que los demonios que ya yo tenía eran más poderosos que los de ella, y que Satanás le había ordenado que me enseñara exactamente lo que eran, cómo valerme de ellos, y cómo, a la postre, destruirla a ella misma. En lo más íntimo yo no era, ni nunca seré, muy dada a la destrucción. Me gustaba vivir y no deseaba dañar a aquella señora, pero sabía que, si no lo hacía, me mataría. Recibí un intenso adiestramiento en muchas cosas durante los siguientes 20 meses. Nos reuníamos casi siempre en su casa, o en otros lugares en que pudiéramos apartarnos de los demás miembros de la secta, por lo menos semanalmente. Las clases que me daba eran principalmente sobre conjuros. Aprendí a conjurar a los espíritus, para que me obedecieran. Me enseñó a proyectar, y a emplear aquel extraño poder que hacía tiempo sentía en mí. Me enseñó protocolo, y cómo dirigir los cultos como gran sacerdotisa. Las hermanas de la luz también participaban en mi adiestramiento. Principalmente fue por ellas que aprendí a aumentar mi poder con la velocidad con que lo hice. En las clases que me dieron aprendí muchos secretos que otras grandes sacerdotisas jamás aprenden. Me pidieron que me uniera a su sociedad, pero les dije que no. En lo íntimo, siempre pensé que eran muy raras. Se procuró que yo aprendiera también artes marciales. Ya sabía algo de karate y judo, pero no sabía nada de kung fu. Me pusieron en manos de un chino de mediana edad que era experto en las tres. Era un abogado muy conocido en el pueblo. Era bueno conmigo, pero un maestro terriblemente exigente. Aprendí mucho con él. Él ha entrenado a muchas personas de la secta en aquella zona. Pensaba que yo tenía mucho potencial, y quería que participara en contiendas públicas. Pero nunca quise hacerlo ni lo hice. Aprender las artes marciales demandaba un entrenamiento riguroso y penoso. Les pedí a ciertos demonios que entraran en mí, para que me dieran las habilidades que necesitaba. La mente y el cuerpo tienen que acostumbrarse a moverse sincronizadamente. Yo podía saltar varios pies en el aire, caer parada, saltar hacia adelante, y destruir a cualquiera con mis pies, con mis manos, o con ambos. Me hice experta también en el uso de cuchillos, garrote, espadas, pistolas, arcos y flechas, estrellas y muchos tipos de armas orientales que no son muy conocidas en mi país. No solo los altos miembros de la secta toman estos cursos, sino también muchos miembros de baja categoría, para que puedan servir de guardias, asesinos, etc. Me enseñaron mucho de Satanás, casi todo mentiras. Me hablaron de su poder, de su amor por mí. Dios me había rechazado. Satanás me amaba y quería que fuera suya, y me había elegido para ser su gran sacerdotisa. Las hermanas de la luz me hablaron de la oportunidad de convertirme en la esposa de Satanás en aquella región. En los Estados Unidos Satanás solo tiene 5 o 10 esposas al mismo tiempo. Es una posición de honor y poder. Me decían que estaban seguras de que yo tenía capacidad para alcanzar tan alto rango. Constantemente me hablaban de los beneficios que obtendría si lo lograba. Me hice el propósito de ganar ese rango. El primer demonio que vi se manifestó a mí en forma física durante la ceremonia de iniciación en que firmé el contrato. El segundo fue el primero que yo misma conjuré para que apareciera. Mientras realizaba el encantamiento requerido, apareció en una nube de humo que tenía un fuerte olor a azufre. El episodio en sí fue muy elaborado, muy teatral, pero muy real. Repito,
tenía forma corporal. Era enorme, de unos las 2,50 metros de altura. Su cuerpo parecía humano, pero diferente. Era todo negro. Después llegamos a saber que aquella clase de demonios se llaman guerreros negros. Tenía ojos rojos y fieros, manos enormes, y lo que parecía armadura era su piel. Estaba formada de gruesas escamas negras, como el carapacho de una tortuga. Cada escama era de 6 pulgadas cuadradas. Supe que era un demonio poderoso, porque lo había hecho aparecer para ver si podía hacerlo. Mientras me observaba en silencio, le dije que yo era la escogida. Lo sé, me respondió Guión, y sé que me han enviado a protegerte, y que nada ha de dañarte mientras yo esté aquí, y siempre que sirvas al todopoderoso Satanás, nuestro Señor y nuestro Dios. Se llamaba Richard. Peleó muchas batallas a mi favor, y, cuando fui desobediente a Satanás, contra mí, desde entonces vi muchos demonios, y con muchos conversé. A medida que aumentaba mi capacidad de ver el mundo espiritual, podía conversar con los demonios, y verlos sin que tomaran forma corporal. Rara vez les pedía que aparecieran en forma corporal, excepto cuando quería impresionar o asustar a alguien de un rango inferior en la secta. El siguiente demonio que invoqué fue Manchan. Fue durante una de las sesiones de adiestramiento en casa de la gran sacerdotisa. Esta me dijo que había llegado el momento en mi entrenamiento en que debía aprender y realizar un encantamiento especial. O me dijo el por qué ni yo se lo pregunté. Sabía que aquel era un día importante por los preparativos que se hicieron. Primero, dibujé con tiza en el suelo un gran pentágono y luego un círculo alrededor. El propósito del círculo alrededor del pentágono es mantener a los demonios dentro del círculo hasta que se les dé permiso de salir. El círculo protege a la bruja del demonio. En realidad, los demonios hacen casi lo que se les antoja. Pronto aprendí a no invocar a un demonio más poderoso que los demonios que me protegían. Cuidadosamente, coloqué una vela negra en cada ángulo del pentágono. El gran sacerdote había preparado el contenido de una olla grande. La llenó de agua profanada. Agua bendita tomada de una iglesia católica en la que el gran sacerdote había orinado. También había matado un perro cuya sangre había recogido en un pomo especial que me había dado para que lo llevara a la casa de la gran sacerdotisa. Luego me dio varias hierbas y polvos. Hicieron hervir bien el agua poco antes de que yo comenzara la incantación. Yo no preguntaba, sino que seguía al pie de la letra las instrucciones de la gran sacerdotisa. Me senté en el piso, con la mirada fija en la vela negra en el centro del pentágono, y murmurando: «Oh gran Satán, creador y sustentador del universo, te lo suplico, dame un demonio que sea guía y luz de mi vida, que me dé sabiduría y conocimiento. Amado mío, amor mío, concédeme mi deseo». En ese momento, la gran sacerdotisa me mencionó el nombre de Manchan. Yo entonces dije: «Ven, Manchan, serás bien recibido en mi cuerpo. Te mando que te levantes de tu escondite». Tomé los polvos y las hierbas y la sangre, y la arrojé en la gran olla hirviendo. Subió vapor, e inmediatamente el cuarto se llenó de mal olor. Entonces hundí un cáliz de oro profanado en la olla, y lo llené bien. Coloqué el cáliz cuidadosamente en la mesa, y esperé ansiosa. Como a los 5 minutos, el líquido del cáliz se había convertido totalmente en polvo. Entonces tomé el cáliz, y arrojé el polvo en la llama de la gran vela en el medio del pentágono. Inmediatamente hubo un ruido y una enorme llamarada. La vela desapareció en una luz blanca enceguecedora. La luz perdió intensidad en unos segundos, y pude ver lo que parecía la figura extraordinariamente bien parecida de un joven. Tenía un pelo negro como el carbón y penetrantes ojos negros que irradiaban inteligencia. Me tiré de rodillas junto al pentágono. Con un trapo borré la tiza para formar un sendero claro a través del pentágono. El joven, que en verdad era el demonio Manchan en forma física, salió del pentágono por el sendero que yo había trazado. En un inglés perfecto, me habló suavemente como con gran amor. Me dijo que iba a morar en mí, y prometió que nada podría dañarme. Me dijo que me daría sabiduría y conocimiento, que sería mi maestro y mi guía. Afirmó ser mi redentor. Yo asentí, muy impresionada por su bella apariencia. Entonces caminó hacia mí. Pero, en el instante mismo en que entraba en mí, se transformó de humano en el demonio que era. Espantoso. Estaba desnudo, y su cara había cambiado la belleza en horrible crueldad. Sus mechones de cabellos negros se volvieron de un café rojizo opaco, vulgar, escaso y grueso como pelos de cerdo. Sus ojos eran increíblemente negros, y de mirada perversa, su boca abierta exhibía unos largos y amarillentos colmillos. Era de brazos muy largos con manos que terminaban en dedos regordetes y uñas puntiagudas. Emitió una horrible y macabra risotada de triunfo al entrar directamente en mi cuerpo. Yo chillé. Primero al miedo, luego por el dolor que sentí cuando entraba en mí.
Fue un dolor profundo, espantoso, como jamás lo había sentido. Sentí que mi cuerpo ardía. Me sentí morir y en aquel preciso momento con todo mi corazón lo deseaba. Richan dio un paso al frente al escuchar mi chillido, pensando que quizás estaba recibiendo un ataque externo. Pero Manchan le habló, y le dijo que era él, que no se preocupara. Mientras el dolor disminuía, Manchan me dijo que aquella era una pequeña demostración de lo que sentiría si me atrevía a desobedecerlo, y también para que yo supiera que había venido a quedarse, que nada ni nadie lo haría salir de mí. Desde ese momento Manchan fue el principal demonio en mi vida. Se comunicaba conmigo poniendo pensamientos directamente en mi mente. Yo me comunicaba con él, hablando en voz alta, o hablándole con mi cuerpo espiritual. No lo sabía entonces, pero Manchan no podía leer mis pensamientos. Me dominaba y me mantenía con las puertas abiertas, para que Satanás, y otros demonios, pudieran entrar y salir a su antojo, y también cuando yo quisiera. Se convirtió en el centro de mi vida. Yo dedicaba todo mi tiempo y mis fuerzas a tratar de dominarlo, pero él tenía más control sobre mí, que yo sobre él. A veces me dejaba inconsciente, y tomaba total control de mi cuerpo, y lo usaba a su antojo, y frecuentemente hablaba con mi boca. Me decía cuándo comer y dormir, regulaba mi eficiencia en el trabajo, mis buenas relaciones con los demás, mi vida entera. Con él aprendí a valerme de los demonios, a usarlos en contiendas espirituales. Aprendí a valerme de ellos para fortalecer mi propio cuerpo espiritual, a utilizarlos en ceremonias, o contra otras personas, brujas, iglesias, y hasta ministros del Evangelio de Jesucristo. Me dio el don de hablar muchos idiomas, y de andar y hablar con gran autoridad y poder. Pero Manchan no era la luz que prometió ser, ni el ser de amor y belleza que vi al principio. Era un ser malo, perverso, y roía mi alma y mi cuerpo, y muchas veces me causó mucho sufrimiento y dolor, porque yo no apoyaba ni participaba en sacrificios humanos. La vida se me volvió una continua pesadilla. Estaba viviendo una doble existencia. Es decir, era miembro de la secta satánica, y a la vez miembro de una iglesia cristiana muy grande donde enseñaba y cantaba y participaba en todo tipo de actividades. Me sentía siempre destrozada, sin un momento de libertad, y completamente atrapada. Por aquel entonces, comencé a batallar con muchas brujas. Las peleas son de muchas maneras. Lo más común, es que la bruja más poderosa, le arrebate los demonios a la más débil. Así no solo, se vuelve más fuerte, sino que a menudo todo, termina en la destrucción de la más débil, porque ésta queda, sin poderes para defenderse. Los demonios no conocen la lealtad. Siempre se inclinan a la persona más fuerte. Todo el reino de Satanás, se basa en el principio de la competencia. Es lo opuesto en el reino de Dios, donde cada cual sirve al prójimo. Rara vez la pelea es en un plano físico, aunque a menudo las brujas se valen de los demonios para destruir el cuerpo físico de la bruja más débil. Hubo una bruja en particular que me atacó. Se llamaba Sara. Traté de explicarle que si no me dejaba tranquila iba a tener que destruirla. No me creyó, y por fin entramos en pelea. Lo que vi fue sencillamente espantoso. Se fue debilitando rápidamente al irle sacando los demonios, para que entraran en mí. Al principio, sus demonios contraatacaron, y sentí que me elevaban, y me lanzaban contra las paredes, que me estrangulaban, sin que yo viera mano física alguna. Pero de pronto vio a Manchan, R.Chan, y a muchos otros demonios avanzar contra ella. Empezaron a destrozarle el cuerpo. Finalmente comprendió que yo era de verdad la elegida, que yo sería la gran sacerdotisa, y que había perdido la batalla. Se retiró a tiempo para continuarse hoy una vida, y le doy gracias a Dios por ello. Tuvo que pasar un buen tiempo en el hospital a causa de los daños sufridos en la pelea. Años más tarde, me dijo que fue durante aquella estadía en el hospital que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora vive plena y totalmente entregada al Señor. Créame, fue un hermoso cambio. Mi primer encuentro con Satanás se produjo poco antes de la ceremonia en que habría de convertirme en gran sacerdotisa. Se acercó a mí en figura de hombre, y nos sentamos a conversar. Me dijo que yo iba a ser su gran sacerdotisa, que ello significaba mucho para él. Me dijo que tenía que haber un sacrificio. Había que derramar más sangre para mi purificación antes de que pudiera convertirme en gran sacerdotisa suya. Detestaba aquello, pero me sentí aliviada al saber que por lo menos iba a ser un sacrificio animal. Lo que veía era un hombre, extraordinariamente bien parecido, muy inteligente, brillante, esplendente. Parecía tenerme gran cariño, y no parecía constituir un peligro para mí en lo absoluto. Ni Manchan ni Richan dieron indicación de que hubiera algún peligro. Quedé muy impresionada con aquel encuentro. Quería que volviera, en lo más íntimo, sentía necesidad de él. Por primera vez en mi vida me sentí, de veras amada. Qué equivocada estaba. Satanás me aborrecía.
Solo quería aprovecharse de mí, y planeaba destruirme a la postre. Yo asistía muy regularmente a los cultos durante mis 2 años de entrenamiento. Las reuniones se celebraban en establos, iglesias, casas, logias, diferentes lugares. En las ocasiones en que Satanás estaba presente, me sentía atraída a él como la mariposa a la llama. Él sabía muy bien que me tenía atrapada. Poco antes de convertirme en gran sacerdotisa, presencié por primera vez un sacrificio humano. Estábamos en un viejo establo con por lo menos 1000 personas presentes. Una pequeña niña fue la víctima. Fue seleccionada porque la madre consideraba un gran honor entregarla en sacrificio. La ley nunca sabe de estos niños, porque la mayoría son ilegítimos, nacidos en casa. La madre nunca ve a nadie en cuanto a cuidado prenatal, y no hay constancia alguna de su nacimiento ni de su muerte. Amarraron a la niña en un altar de piedra con la forma de una cruz invertida. Jamás olvidaré sus horribles gritos cuando el gran sacerdote hundió en su pecho un afilado cuchillo para arrancarle en vida el corazón. Recogieron la sangre, y el gran sacerdote y la gran sacerdotisa la bebieron primero, y luego los demás miembros que quisieron hacerlo. Muchos lo hicieron, no solo para recibir demonios más fuertes, sino también porque creían que tales sacrificios aumentaban la fertilidad, y que los niños concebidos bajo tales circunstancias eran fuertes e inteligentes y poderosos en el satanismo. No pude salir de allí. Estaba atrapada entre la multitud. Me sentía horrorizada, vacía, fría, desesperada. ¿Por qué Satán quería tales sacrificios? ¿No le bastaba la sangre de Cristo? Se nos hablaba sin cesar de la derrota de Cristo en la cruz, y de que aquel había sido el supremo sacrificio a Satanás. Pero ya vería yo que el apetito de sangre y destrucción de Satanás es insaciable. Mi última y final batalla con la gran sacerdotisa se produjo con la autorización directa de Satanás. Ocurrió en una gran reunión en la iglesia donde había conocido a las hermanas de la luz. Satanás estaba allí, y con un leve gesto me concedió el permiso de enfrentarla. Luchamos. Ella era muy anciana, y la batalla fue breve, de apenas 20 minutos. No la maté. No podía hacerlo porque yo respetaba mucho la vida. Se rindió pronto al ver que estaba demasiado débil para seguir luchando. Al año siguiente se suicidó. Enseguida se celebró la ceremonia de instalación de la gran sacerdotisa. El sacrificio cruento en aquella ocasión fue un perro. Me llevaron al frente del cuarto iglesia. Había muchísimos presentes, porque era una gran ceremonia, y Satanás mismo estaba presente. Me vistieron con una bata blanca con bordes dorados y rojos. Me coronaron con una corona de oro puro. Firmé con mi propia sangre de otro contrato en el que me declaraba gran sacerdotisa de Satanás. Nadie hizo el más leve ruido mientras yo firmaba aquel papel. Luego, a una señal de Satanás, el gran sacerdote se levantó a declarar que yo era la nueva gran sacerdotisa. Proclamó que nadie de la secta, ni ningún demonio, gran sacerdote, bruja o gran sacerdotisa de cualquier capítulo podía tocarme, porque yo era la escogida. La multitud cayó en éxtasis, y gritaba, cantaba y danzaba. Satanás mismo parecía regocijado. De nuevo tenía la forma de un joven guapísimo. Parecía un personaje brillante y poderoso. Vestía un traje blanco brillante. La congregación se postró ante mí, y me alabó como gran reina, como reina de Satanás, Señor Dios Todopoderoso, a cuyo lado estaba y estaría por siempre para transmitir a ellos todos sus deseos y mandatos. Me sentí como si por primera vez en mi vida era bien aceptada. Me sentí llena de orgullo y exaltación. Y me sentí muy poderosa, tanto que pensaba que nadie, ni Satanás mismo, podía destruirme. Me llevaron al altar de piedra, me desnudaron y Satanás me hizo el amor para demostrar que yo era su gran sacerdotisa. La congregación se enardeció. Muchos estaban drogados o borrachos, y la reunión se convirtió en orgía sexual. Entonces Satanás emitió la más horrenda risotada de triunfo que he escuchado en mi vida. El cuerpo se me quedó frío, rígido. Recuerdo que sentí remordimiento, pena, dolor. El frío y la vaciedad que sentí aquella noche jamás los olvidaré. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos e hijas, comillas angulares derechas. Génesis 6 2.1, 2,4.